que el reunirte con la familia, dar un regalo, pasarla bien con tus seres amados sea malo o que esté prohibido. No estoy diciendo eso, hermanos, sino más bien que no se le olvide la obra del Señor, la obra que Dios hizo, de esa promesa cumplida en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quien después, mis hermanos, de haber nacido y haber llevado este trayecto hasta sus 33 años, pagó en la cruz. Pagó en la cruz y después de su muerte al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Es lo que dice la Biblia. Con los estudios de hoy en día, hermanos, y toda esta tecnología que nos rodea, hay muchos científicos, hay muchos estudios que afirman que Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre. ¿Qué importa el día, hermanos? ¿O qué importa la fecha exacta? Si lo más importante es que nació, que esa promesa de Dios dada a sus siervos se cumplió, mis hermanos. Hay muchos que usan ese pretexto que no fue el 24 ni 25 para desprestigiar el Evangelio, para desprestigiar al Señor Jesús. Pero no solo, hermanos, hay esos estudios de la ciencia. ¿Qué hay del hecho histórico, hermanos? Tal vez si la ciencia demuestra que no fue el 24 o 25, no importa, hermanos. Los hechos históricos no pueden negar que el Señor Jesús vino a este mundo, estuvo entre nosotros y nos dio ejemplo de cómo vivir de una manera correcta y ser agradables delante del Señor, hermanos. Esa noticia, hermano, que hoy es de gran gozo para los que estamos llevando a cabo su obra. Les pido una disculpa, hermanos, si me desvié del mensaje central de esta noche, pero es necesario tocar ese tema, hermanos. Es muy importante hacer mención de esto. Si usted ve los diferentes medios de información, todo pasa a ser superficial. Todo es superficial, hermanos, hipocresía, maldad, mentiras, tantas cosas, hermanos, que buscan su atención y al final le llevan a la perdición y a la mentira. Muchos creo que van a saber de lo que voy a mencionar en unos cuantos segundos. Recientemente una plataforma muy famosa de shows de televisión y películas y series, muchos ya saben de cuál hablo, lanzó una película que se llama, da asco repetirlo, pero se llama La homosexualidad de Jesús. Hermanos, no hay otra descripción, hermanos, es una basura. Es una basura, hermanos. Nos decía también el hermano Henry, que hay un amigo, un compañero en el trabajo que le comentó acerca de esto, qué opinaba acerca de esto que se dice del Señor Jesús, puesto que mi hermano se congrega y lo cuestionó. A lo cual el hermano, gracias a Dios, Dios puso sabiduría en su boca y le contestó: ¿se imagina usted que los fariseos y seduceos y todo ese grupo que buscaban matar a Jesús hubieran notado esa manera rara del Señor comportarse, de esa manera extraña del Señor, de su carácter, de Él, todas estas acciones, hermano, que es muy difícil que una de estas personas afeminadas lo puedan ocultar? ¿Se imagina si ellos hubieran notado esas actitudes en el Señor Jesús? Hubiera sido fácil, hermanos, enjuiciarlo. Ellos sabían, hermanos, estas personas, hermanos, que eran encargados de la ley, ellos conocían lo que había pasado y por qué había condenado el Señor a Sodoma y Gomorra. Ellos conocían que el Señor estableció un varón para una mujer cuando dijo que un hombre se llegará a su mujer y serán una sola carne. Ellos conocían estos mandamientos, hermanos. Ellos conocían esta ley. ¿Creen ustedes, hermanos, que no hubieran ellos usado esa excusa para enjuiciarlo? Ellos buscaban por todos lados el más mínimo error, hermanos, para matarle.
Les costó trabajo, hermanos, y al final de cuentas, sí, ellos fueron la herramienta, pero quien designó todo fue la soberanía del Señor. No fueron ellos, hermanos, fue la soberanía del Señor. No sé qué tan podrida esté la mente de este hombre que lanzó esta serie, no sé qué tan podrida esté la mente de estos guionistas, pero esa es una realidad, hermanos, de todos. Es triste, esa es la triste realidad de todos, hermanos, los que aún están sin Cristo. Nada saben, están muertos en delitos y pecados y están bajo el lazo del diablo. Para ellos, hermanos, esto que nosotros escudriñamos día a día, esto para ellos, hermanos, es locura. Para ellos esto es locura, hermanos. Y así nosotros estábamos en algún tiempo, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, disculpen, hermanos, y pasemos a lo siguiente. Esta noche, hermanos, estaremos estudiando una vez más lo que vimos la última vez acerca de este capítulo 20 de Hechos. Veremos una vez más de los versículos 17 hasta el 23, si Dios lo permite. Pero nos vamos a enfocar especialmente, hermanos, en el versículo 17. En el versículo 17, hermanos, es donde estaremos guiando nuestra atención, hermanos. El título de esta noche, hermanos, el título que le puse yo a este estudio de esta noche es Ancianos en la Iglesia, pero con un signo de interrogación. Es una pregunta. ¿Ancianos en la Iglesia? Ese es el título del tema de esta noche, hermanos. Y entonces, como acabo de mencionar, hermanos, nos vamos a enfocar una vez más en el versículo 17. Y si se pregunta, hermanos, que si esto ya lo vimos, sí, en efecto, hermanos, ya lo vimos. Pero es necesario, hermanos, que resaltemos algunas cosas que no pude aclarar en el estudio pasado. Y que espero poder hacerlo ahora para que todos tengamos un mejor entendimiento de lo que está pasando y de lo que la Escritura nos dice a través de estos versículos. La última vez que estudiamos estos versículos pudimos darnos cuenta a través de este conjunto de textos o este relato bíblico que Pablo, ya estando en Mileto, hizo un llamado a los líderes o ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál fue el propósito del llamado, hermanos? ¿Cuál fue la razón de esta reunión? ¿Por qué Pablo manda llamar a estos ancianos que dice Lucas? ¿Por qué los manda llamar? El propósito del llamado, hermanos, fue instruirlos una vez más en el camino del Señor, en el Evangelio, en recordarles cómo Él se había comportado delante de todos ellos. No solamente de estos líderes, sino de toda la congregación en general. Pablo, mis hermanos, hizo este llamado a estos varones para darles cuanto él pudo del conocimiento de la palabra de Dios. Pues él mismo dice en el versículo 27, como en el 20 de nuestro estudio, que Pablo no se rehusó o no se negó a darles todo el consejo de Dios. Y cuando dice todo el consejo, hermanos, se refiere a toda palabra y sabiduría de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el apóstol Pablo, él no se rehusó o no se negó a darles todas las advertencias, todos los avisos, toda amonestación, todo dictamen de la palabra del Señor. En este estudio, hermanos, tal vez tardemos un poco más, tal vez nos vamos a demorar un poquito más de tiempo, pero es necesario que vayamos de poco a poco todos juntos aprendiendo lo que dice Pablo de todo el consejo de Dios para nosotros. Entonces, acompáñenme por favor en su escritura y leamos una vez más esto que está pasando en este relato que Lucas nos revela en esta parte de la escritura.
Si no trae una escritura, hermanos, detrás en el proyector, nuestro hermano nos está haciendo el favor de poner los versículos. Entonces, la palabra de Dios dice, Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 23, hermanos. Vamos a leerlo hasta el 23 para que tengamos un panorama un poco más extendido, un poco más amplio de quién está, de con quién está tratando Pablo, de con quién está hablando, porque si solo lo leemos así de una manera superficial, puede ser que a su mente llegue una idea errónea, mal interpretada de esto, hermanos. Puede ser que usted piense o tenga un pensamiento de conmiseración. Es decir, conmiseración quiero decir que tenga usted un sentimiento de pena, de dolor, de desgracia o de sufrimiento por alguien, en específico de estos ancianos, de los cuales tenemos mucho que aprender. Puede ser que usted piense eso, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que usted diga en su mente, mira, Pablo mandó a llamar a estos ancianitos, a un par de personas mayores. A lo mejor como ya estaban grandes, quería ayudarles o quería verlos, o quería, no sé, transmitir un mensaje aparte de la iglesia. Pero nada tiene que ver con esto, hermanos. Nada tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Ya que aunque el texto, hermanos, no dice las edades de estos varones, es 100% seguro que haya habido hombres de distintas edades, desde el más joven en edad hasta el más adulto en vejez y edad. Entonces leamos qué dice la Escritura. La Escritura dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos capítulo 20, versículos de 17 al 23 es la porción que hemos leído, es la porción que acabamos de leer, hermanos. Entonces, hermanos, para empezar a profundizar un poco más en estos versículos, o en especial en el versículo 17, voy a hacer un par de preguntas, las cuales iremos contestando conforme vayamos desarrollando este estudio, conforme vayamos viendo el verdadero significado de este texto. Entonces, ¿a quién manda Pablo a llamar de Éfeso? ¿A quién manda Pablo a llamar de Éfeso? ¿A quién le hace el llamado el apóstol Pablo? ¿A quién cita en aquella reunión? ¿Y por qué o para qué? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de el apóstol Pablo haber hecho ese llamado? Bueno, Pablo mandó a llamar a los ancianos de aquella iglesia, es lo que dice el texto. Entonces vamos por partes, veámoslo detenidamente para entender esto que leemos aquí. Exactamente, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que Pablo mandó a llamar a estos ancianos o estos hermanos de aquella región? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿Qué es lo que encierra esta palabra o esta referencia? ¿Quiénes eran? ¿Por qué son llamados así? ¿Y qué función tenían? Bueno, a primera instancia, lo primero que viene a su mente, cuando usted escucha, cuando usted ve y lee esta palabra, ancianos, usted inmediatamente, hermanos, lo relaciona con una persona ya mayor, con una persona de la tercera edad o ya avanzada en años.
E inmediatamente viene a su mente una persona a la cual usted, hermano, relaciona a la vejez. Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad en la que prevalece ¿cómo se dice? La vanidad. Prevalece mucho la vanidad, hermanos. Prevalecen los valores asociados, hermanos, a la belleza externa y a la inmediatez. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hoy en día esta palabra o esta referencia a ancianos se ha distorsionado, hermanos, o ha venido o se ha convertido en sinónimo de, ya sea que se ocupe para un artículo o para alguna persona, para X cosa, hermano. Se ha venido asociando, hermano, con viejo, feo, antiguo, estorbo o incapaz, algo que ya no es útil. Es a lo que se le ha relacionado eso, hermanos. En los últimos tiempos se han buscado otras alternativas, hermanos, para mencionar a los ancianos. Se usan términos eufemísticos y políticamente correctos como la tercera edad o adultos mayores o de edad avanzada. En el fondo, hermanos, esta etapa es temida por nuestra sociedad. Tratamos de apartar de nuestra mente todo lo que haga referencia a anciano o tenga que ver con la vejez. Viene a mi mente, hermanos, a un recuerdo, mientras desarrollaba esto, hermanos, ya hace algunos años en un trabajo que tuve, había una mujer, la cual se llama Silvia, la cual yo, hermanos, pues tenía que entregar el dinero. Ella era la cajera, hermanos, ella trabajaba en la caja. Y al momento de saludarla, hermanos, le dije, buenas noches. Traté de ser cortés, le dije, buenas noches, ¿cómo está, señora? Pues, uy, hermanos, ¿para qué dije eso? La señora, hermanos, se soltó en un llanto que en el momento yo no lo comprendí, hermanos. Para resumirlo, hermanos, terminé con un llamado de atención de uno de los jefes. El manager que estaba encargado en ese momento me llamó la atención, me jaló a un rincón y me llamó la atención. Y siempre me pregunté, hermanos, ¿qué fue lo que dije? ¿Cuál fue mi falta de respeto? Y si la tuve, estaba yo dispuesto a pedir una disculpa, ¿verdad? ¿Fui, hermanos, irrespetuoso? ¿Dije algo malo? Bueno, después de algún tiempo, hermanos, ella me llamó y me dijo que no la volviera a llamar así. Y sus razones fueron que ella no estaba casada, que ella no tenía hijos y que ella aún era señorita. Y le estoy hablando, hermanos, de una persona que tenía ya más de 50 años. Tenía más de 50 años de edad, hermanos. Mi hermano Sergio sabe de quién hablo. Él y yo trabajamos en el mismo lugar y era la misma persona a la cual le entregábamos cuentas, hermanos. También recuerdo que platicando con alguno de los hermanos aquí en la iglesia, le comenté en aquella ocasión lo que había pasado. Y no recuerdo con quién fue, pero sí recuerdo que me dijo que efectivamente yo me equivoqué, porque no es bueno. Él me dijo, me recuerdo vagamente que él me dijo que no es bueno usar esa referencia para saludar a una persona. En aquel momento, pues, me sentí más mal, hermanos, porque si te lo dicen a alguien del mundo, pues, creo que pasa o duele menos, pero si te lo dice alguien, hermanos, que está dentro de la familia en Cristo, creo que duele un poquito más. Pero yo no tenía, hermanos, ninguna intención de ofender a aquella mujer. Creo que a muchos de nosotros, hermanos, nos enseñaron a respetar a nuestros mayores, a hablarles de usted y no a tutearlos o ser igualados con ellos. Por ejemplo, esas referencias, hermanos, que se usan, por ejemplo, en mi país, para referirse a una mujer, hermanos, les llaman a doña, les dicen jefa, les dicen seño. Entre muchas palabras más, hermanos, que dijera mi esposa, no son propias. Y ahora, hermanos, gracias a Dios, hermanos, me puedo dar cuenta que la referencia que yo usé para saludar a aquella mujer, hermanos, no fue irrespetuosa.
Señora o señor, por si usted tiene ese trauma, señora o señor significa, escuche, significa saludar o tratar con respeto y cortesía, ciertamente a una persona adulta, pero es para dirigirse también, hermanos, a una persona con un cargo, con un puesto de liderazgo. Por ejemplo, el señor director, el señor juez. ¿Sí alcanza a ver, hermanos, el respeto que implica esta palabra? ¿Sí ve el lugar que le da de respeto y admiración? El señor juez, el señor director. Qué diferente suena, hermanos, que si solo dices, ¿qué pasa el juez? O por ejemplo, ¿qué pasa el director? No, hermanos. ¿Sí alcanza a ver el respeto y el lugar de esta referencia de señor? ¿Cómo? Marca el trasfondo, hermanos, y el sentido de esta palabra. De hecho, ¿cómo llama la Escritura al Dios soberano, hermanos? Apocalipsis 19, versículo 16. ¿Cómo lo llama, hermanos? Este pasaje muy conocido por nosotros, ¿qué dice? Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Viejito de Viejitos. No dice eso, hermanos. Dice, ¿y Señor de quién? Y Señor de señores. El Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es admirable, eso es respeto, hermanos. Eso le da su lugar que el Señor se merece, la admiración a Él, el respeto, la cortesía. Eso es, hermano, a lo que se refiere a esa palabra. Apocalipsis 19, 16. Estoy seguro, hermanos, que la mujer a la cual me refería así, inmediatamente lo relacionó con la edad. Pero en la Escritura, hermanos, en la Escritura no es así. No tiene nada que ver exactamente con la edad. No tiene nada que ver con la edad, sino más bien con personas que han adquirido sabiduría, experiencia, serenidad, generosidad, pero sobre todo obediencia y obediencia hacia Dios. La Biblia, mis hermanos, le da un significado más amplio, un significado que abarca mucho más a la palabra o referencia anciano, le da mucho más significado que como el mundo la ve. Le da respeto, admiración, liderazgo, y no siempre depende de la edad o tiene que ver con la edad de alguna persona. De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento claramente se designa esta palabra para hablar de un oficio del sacerdocio, de liderazgo, de responsabilidad, de experiencia, de sabiduría. Entonces, ¿qué significado tiene esta palabra? ¿O a qué se refiere? ¿Qué representa? ¿Y cuál es su relación? ¿Cómo le damos un buen uso o cómo la aplicamos? Hoy en día, hermanos, esto sigue vigente. Esto no ha caducado. Hoy en día, hermanos, en las iglesias esto debería de estar presente. Y digo debería de estar presente porque hay ciertas excepciones o lugares en los cuales se hacen valer solo su voto ciertos líderes, como por ejemplo los que hoy en día conocemos como los que se hacen llamar como los apóstoles. Ellos se creen, hermanos, autosuficientes, sabios, y no escuchan el consejo de los demás, porque dicen ser ellos los ungidos del Señor. Pero ese es otro tema, hermanos. No vamos a entrar en eso, que es pérdida de tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra o esta referencia? Bueno, esta palabra, hermanos, esta referencia, ancianos, se tradujo de una palabra griega, la cual se escribe presbiterus, o en inglés elders. Significa, o se dice también, overseer, en inglés, hermanos. No sé si mi pronunciación es buena, pero significa, hermanos, un capataz, un inspector, un supervisor, alguien puesto a cargo, alguien por encima de o sobre de. Entonces, esto, mis hermanos, es de gran ayuda, porque así tenemos un mejor entendimiento de lo que Pablo está haciendo y con quién está platicando y a quién está instruyendo, con quién él está tratando. El apóstol está hablando con líderes, con personas con autoridad, con personas a las cuales se les delegó una responsabilidad, personas a las cuales se les puso en un cargo, líderes que representaban
a todas y cada una de las iglesias, hermanos, que los apóstoles habían establecido en aquellas regiones. Y no está hablando especialmente con personas de avanzada edad. Esa palabra no se emplea, hermanos, solo para referirse a la edad. Quite eso de su mente, hermanos, apártelo de su mente, ya que esto va más allá, hermanos, del significado que el mundo le da. Esto abarca mucho más, hermanos. Y de esto podemos ver ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la ocasión en la que José asistió al funeral de Jacob, su padre, él se vio acompañado, hermanos, por los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Génesis capítulo 50, versículo 7, mire lo que dice. Génesis 50, versículo 7, mire lo que dice. Dice: entonces José subió para sepultar ¿a quién? A su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón. ¿Quiénes, hermanos? Los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Es decir, tanto líderes del pueblo de José, tanto líderes del pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de José, y líderes del pueblo de Egipto. ¿Qué les parece, mis hermanos? No se refiere a la edad, no nos está hablando de la edad, sino se está refiriendo, hermano, a personas maduras, a personas con experiencia, que obedecían y cumplían con un cargo. Por cierto, hermanos, cabe resaltar que esta es la primera mención a la palabra ancianos en la Biblia. Es la primera mención a ancianos en la Escritura, hermanos. La segunda, hermanos, es cuando Moisés tiene que presentarse delante de los israelitas para decirles que ha recibido, ¿cómo se dice? Ha recibido un llamamiento de Dios. Lo que Dios le instruye a Moisés es ir y reunirse con los ancianos de Israel, es decir, los representantes del pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 16. Éxodo 3, 16. Mire lo que dice. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Cuando el Señor le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel, hermanos, no se refiere a que su siervo iba a ir de tribu en tribu juntando a personas mayores, sino más bien, hermanos, se está refiriendo a los líderes. Está hablando de los líderes, hermanos. Dios mismo es quien está hablando y usa esta referencia. Él es quien los llama ancianos. Y no se refería a su edad, sino más bien a los representantes del pueblo, a quienes tenían cargos y responsabilidades o asuntos que arreglar o cosas que anunciar a todo el pueblo. Entonces, ya en este punto usted tiene una idea mejor y más amplia de con quién está tratando Pablo, de con quién está hablando Pablo. Ahora veamos un par de ejemplos en el Nuevo Testamento, hermanos, ya que esto nos va a ayudar a entender muchos versículos relacionados con esta palabra, que no siempre tiene que ver en específico con la edad de algún personaje del cual hable cierto texto. De hecho, el averiguar más profundo esta referencia, hermanos, esto que estamos estudiando toma otro sentido, toma un sentido más fuerte y más amplio. Doy gracias, hermanos, primeramente a Dios por lo que ahora podemos entender de lo que estamos entendiendo y ver de una manera diferente, hermanos, más exacta, más correcta, más precisa. Ahora usted ya sabe ¿a quién le habla Pablo? Ahora cada vez que usted abra su escritura, hermano, y lea en su lectura diaria y se encuentre con un texto así, ahora ya sabe a qué se refiere, hermanos, a un líder y no precisamente a la edad. También doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro hermano Víctor, que tomó de su tiempo, hermanos, fue a mi casa juntamente con su esposa y me pudo instruir, hermanos,
un poco más en cómo explicarles o darles a entender lo que abarca esta palabra o esta referencia, hermanos. Una pequeña palabra, una referencia como esta, hermanos, le va a dar un sentido muy diferente, hermanos. Lo va a cambiar todo, hermanos. Una referencia, hay mucho del cual tomar, hermanos. Tomamos la escritura, hermanos, vimos más profundo lo que quiere decir esto y gracias a Dios empezamos a sacar mucho más de esta sola referencia. Y esto, hermanos, espero que traiga más provecho a sus vidas, porque en verdad, hermanos, es bueno excavar, es bueno escudriñar, analizar un poco más para ver qué significan estas referencias en las escrituras, hermanos. Porque si solo lo leemos, una vez más, si solo lo leemos así de una manera superficial, estamos dejando mucho, hermanos. Estamos dejando mucho conocimiento y mucho que aprender. Estamos dejando mucho a un lado. Si solo lo leemos así por encimita y nos quedamos con lo primero que viene a nuestra mente, vamos a tener una mala interpretación de la Escritura. Entonces, veamos los ejemplos en el Nuevo Testamento y pasamos después a cómo aplicarlo en nuestras vidas, cómo vivirlo, cómo emplearlo en nuestra iglesia. Porque si usted no sabía, hermanos, aquí sí nos preocupamos y estamos buscando todo el consejo de Dios para edificar nuestra iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, rápidamente, hermanos, veamos solo 2 ejemplos de donde aparecen los ancianos o referencias, aparte de este texto el cual estamos viendo o estudiando. Hechos, capítulo 11, versículo 30. Hechos 11:30, mire lo que dice. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo, ¿a quiénes? A los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. Otro más, Hechos 14:23. Le hablo en voz alta. ¿A quiénes establecían o constituían, hermanos? ¿Qué dice Hechos 14:23? Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos, líderes en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos, que significan líderes, personas con responsabilidad, y los ejemplos que mencionamos antes. Entonces, brevemente, hermano, para que recuerde un poco más de lo que hemos visto hasta aquí. Estamos ya en el tercer viaje misionero de Pablo. Él va con rumbo a Jerusalén a entregar la ofrenda que los hermanos habían reunido. El propósito del apóstol Pablo, hermanos, al convocar esta reunión con los ancianos de Éfeso, era animarles por medio de su presencia e instruirles y exhortarles a cumplir con fidelidad el ministerio o servicio de donde Dios los había colocado. Entonces, mis hermanos, ¿cómo somos parte de este servicio o este ministerio? ¿Cómo lo aplicamos y cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde se empieza? Estas son algunas preguntas que inmediatamente empiezan a llegar a nuestra cabeza. Y si ya eres líder, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, mis hermanos, para todo hay solución y es el sabio consejo del Señor. Entonces, hermanos, ¿por dónde debemos empezar? Por las mismas escrituras. Pero antes les voy a dar un poco más, hermanos, de esta referencia, ya que es necesario que entienda 2 referencias más que significan lo mismo. Cuando hablamos de ancianos, hermanos, también nos estamos refiriendo a pastores y obispos, pastores y obispos. Tomen en cuenta estas 2 referencias más, hermanos, porque significan lo mismo que un anciano. Entonces, pastores y obispos. Y mire aquí otro ejemplo. Si solo se queda con lo primero que llega a su mente o con lo que usted ya tiene en su conocimiento. Un obispo inmediatamente lo relaciona con un cura, para los que venimos del catolicismo, o con un padre. Pero en realidad estamos haciendo referencia, hermanos, a un liderazgo. Pastor, como ustedes saben, es quien guarda y guía y quien apacenta el rebaño del Señor, es decir, a la congregación. Pero la palabra y referencia obispo tiene el mismo significado. Obispo se traduce del griego episcopos y significa también un supervisor, un overseer, un capataz, un ruler, un gobernante.
Y aunque son títulos diferentes, se está refiriendo a lo mismo. Hacen referencia al mismo cargo, hacen alusión a lo mismo. Por ejemplo, si usted lee este mismo capítulo, lo vemos cuando dice en el versículo 17, en Hechos 20, lo vemos cuando dice en el versículo 17 y en el versículo 28. En el versículo 17 los llama ancianos, mientras que en el versículo 28 les dice obispos. Pero además, hermanos, son exhortados a ser pastores del rebaño. ¿Sí lo ve, hermanos? En el versículo 17 los llama ancianos, mientras que en el 28 les dice obispos, pero además son exhortados a ser pastores del rebaño. Un ejemplo más de que estamos hablando o haciendo referencia a lo mismo. Un ejemplo más claro, nuestro hermano Luis, él es el pastor de esta congregación, pero también es obispo y anciano de la iglesia, es decir, un líder. Él desarrolla, hermanos, el pastor Luis desarrolla estas tres funciones dentro de nuestra congregación. Ahora bien, ya teniendo una idea más clara a qué nos referimos, veamos cómo lo podemos empezar a llevar a cabo. Hay ciertos requisitos, hay rasgos, hermanos, de los cuales hablan las Escrituras. Pero esta vez, o esta noche, o en este estudio no los podemos mirar todos ellos, o uno por uno, debido a que el tiempo es ahorita ya muy corto. Pero sí vamos a nombrar algunos de ellos, hermanos. De hecho, usted también en su casa puede leer el libro de Tito y también Timoteo, y va a tener, hermano, un mejor entendimiento de lo que quiere decir esta referencia o lo que abarca un anciano de la iglesia. Y para ser más exacto, para que usted vaya un poco más directo al punto, vea o lea Primera de Timoteo capítulo 3, para los que apuntan, para los que toman nota. Primero de Timoteo capítulo 3, de los versículos del 1 al 7. Si quiere leer todo el libro, mucho mejor, hermanos. Y en Tito capítulo 1, de los versículos del 5 al 9. Estos versículos, hermanos, que abarcan el punto central de lo que estamos hablando, hermanos. Entonces, estos rasgos o estos requisitos que definían a estos líderes de la iglesia, usted, hermano, se va a encontrar primeramente que anhelaban el obispado, que deseaban servir, que su corazón estaba dispuesto a la obra del Señor, como hoy en día debe de estar dispuesto el corazón de nosotros. Se va a encontrar usted, hermano, con que eran varones irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores y amables, apacibles, no ávaros, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, buena fama, entre muchos más rasgos, mis hermanos. Y con esto nos queda claro que esta referencia a anciano no está hablando exclusivamente de la vejez o de cierto personaje. Entonces, ¿cómo somos parte de este servicio? Bueno, Pablo, hermanos, dijo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y qué mejor anhelo, hermanos, que el desear servir a su iglesia, a su congregación. Es uno de los primeros puntos a considerar, hermanos. El tener amor primeramente por el Señor. Anhelar ver en su iglesia un grupo piadoso, el cual se conforme de siervos maduros, que apoyen y trabajen con temor para llevar a cabo la obra del Señor. Y tal vez usted se diga, son muchos requisitos, son demasiados requisitos. ¿Cómo poder cumplirlos, todos y cada uno de ellos? Bueno, para empezar, hermano, no por sus propias fuerzas, sino descansando o confiando en que Dios va a hacer su voluntad, muy independiente, hermano, de lo que usted opine o diga. El Señor, hermanos, es soberano, es decir, Él tiene el control de todo, Él tiene el control, el gobierno de todo y sobre todos. No hay nada que escape de su voluntad, no hay nada que escape de su brazo poderoso, no hay quien cuestione lo que Él hace. Como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, hermanos. Me gusta mucho ese versículo, porque fue uno de los versículos que cuando empezaba yo a leer la escritura, hermanos, me hicieron pensar en todo mi pasado, en imágenes y todas esas cosas a las cuales yo les atribuía poder. Pero bueno,
que hoy en día uno mira hacia atrás, hermanos, y dices, ¿cómo pude atreverme a hacer eso? ¿Cómo fui capaz? Es por eso, hermanos, que la lectura correcta de la Escritura te abre los ojos y te aleja del error o de lo que tú crees que dice la Biblia y no que lo que realmente dice. Por ejemplo, lo que hoy en esta noche estamos aprendiendo acerca de los ancianos de la iglesia. ¿A qué realmente se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir este texto? No lo que solo por encima alcanzamos a comprender. Si algún día usted, hermano, usted llega a escuchar hablar de este tema, algún predicador por cualquier circunstancia que sea, en el lugar que sea, hermano, si sale con una salvajada que Pablo reunía a los viejitos para hablar con ellos, usted le va a decir, no hombre, ¿de qué hablas, brother? Y tal vez usted cuestione o pregunte, disculpe apóstol o el siervo que sea, usted se refiere a los líderes, ¿verdad? Se los va a echar al plato, se lo van a echar al plato, mi hermano. Créame, sé lo que le digo. No pregúntele a mi esposa Nancy, hermanos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, mire, hermano, y note algo en lo que usted va a leer en casa, si tiene el deseo de aprender más acerca de esto. Más que requisitos, hermanos, estamos hablando del carácter de estos hombres. Porque no hay hombre que sea perfecto. Solo Jesús lo fue cuando estuvo físicamente entre nosotros. Entonces, no estamos hablando, hermanos, exactamente de cuál es tu currículum, cuál es tu resumen. No estamos hablando de tus títulos, de tu honor y tu gloria. Más bien estamos hablando, hermanos, de que se trata de la obra del Señor. Estamos hablando de que se trata de la obra y del servicio por amor al Señor. Jesús, hermanos, Jesús mismo dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9, capítulo 9, versículo 35. De hecho, hermanos, el resultado del ministerio o servicio del apóstol Pablo se debió obviamente después de la bendición del Señor, a su devoción a la verdad, a su carácter espiritual, hermanos, a su compromiso de servirle a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, fue un ejemplo de cómo dirigirnos en nuestra vida cristiana, el cómo seguir de una manera correcta a Jesús, la manera en cómo él vivía, hermanos, y lo que predicaba iban de la mano. Lo que él predicaba con lo que él vivía iban de la mano. No había margen de duda de lo que él hablaba con lo que él hacía. De hecho, en el Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento enseña que el alma del liderazgo es el ejemplo. Es el ejemplo. ¿Qué hizo el Señor Jesús con los discípulos? Les fue de ejemplo él mismo. La Escritura lo dice en Juan capítulo 13, versículo 15. Él mismo dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es Jesús hablando, hermanos. El apóstol Pedro también exhortó a los ancianos o líderes a ser ejemplo para la congregación. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro mismo es catalogado como un anciano, un líder, mis hermanos. El consejo que Pablo, mis hermanos, el consejo de Pablo a Timoteo nos da mucho de dónde aprender. El consejo de Pablo a Timoteo nos da mucho de dónde aprender. Pues a Timoteo le dice, hermanos, cómo ser un líder. Le dice cómo ser un líder y fue en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, pureza y sobre todo también aprendemos muy claramente que la juventud o que tu juventud no es un impedimento para servir en la obra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 lo puede leer, hermanos. Ahí es donde usted lo puede ver. Aquí la parte fundamental, hermanos, es la obediencia. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, va a definir muchas cosas.
Platicando con Víctor también, hermanos, estábamos meditando acerca de esto y recuerdo que Víctor me preguntó, ¿qué crees que es lo fundamental o qué distingue a un anciano o un líder de la iglesia? ¿Para ti qué es o qué piensas? Eso fue lo que me preguntó el hermano. A lo cual, hermanos, yo contesté que para mí la madurez era el conocimiento que tienes de Dios y que tanto sabes de la palabra, que eso te haría tal vez parte de este servicio y de este ministerio. Pero no es así, hermanos, no es así. Como lo mencioné antes, la clave es tu obediencia hacia Dios. Porque puedes tener, hermanos, una edad ya adulta y crees que por tu edad ya tienes experiencia y eso lo tomas como madurez. Pues déjeme decirle que no es así, hermanos, no es así. Porque puedes ser mayor y seguirte comportando como un niño. Y aquí vemos un ejemplo inmediato, hermanos, los mismos ancianos o líderes de la iglesia. Cuando Pablo les hizo el llamado, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ese es un ejemplo inmediatamente ahí, hermanos. Fueron obedientes. Fueron obedientes al aviso y se reunieron con Pablo en esta región que lo citó, hermanos. Vaya usted a saber, ellos tenían miles de cosas que hacer, pero fueron obedientes y atendieron al llamado. En la Biblia de estudio, hermanos, la cual estaba yo usando para ver esto, hermanos, este estudio dice que ellos tuvieron que recorrer más de 65 kilómetros. Y recuerde que no había las rutas que hoy en día usamos muchos de nosotros. No había todas esas rutas o esos medios de transporte. Fueron 65 kilómetros, hermanos, pero ellos atendieron el llamado, ellos fueron obedientes. Y ya para cerrar este estudio, hermanos, ya que es corto el tiempo, mire lo que dice el libro de Samuel. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Eso es una pregunta, hermanos. Y la respuesta está inmediatamente, dice, ciertamente el obedecer, ¿qué, hermanos? Es mejor que los sacrificios. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Y de este solo versículo, hermanos, podremos sacar mucha sabiduría. Esto nos daría, hermanos, para hacer un estudio amplio de la obediencia a Dios. Lea un artículo, hermanos, que dice que Pablo veía su ministerio en 4 partes diferentes, pero todas enfocadas en Dios y eran hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los perdidos y hacia sí mismo. Y esto es lo primero que debemos aplicar, mis hermanos. Estos 4 puntos. Recuerde, el primero hacia Dios, segundo hacia la iglesia, 3 hacia los perdidos y 4 hacia uno mismo. Tener estos puntos claros, hermanos, nos va a ayudar a edificarnos como un solo cuerpo, hermanos. Ya no puedo seguir tocando, hermanos, el tema porque es verdaderamente amplio, pero sí le voy a decir, hermanos, que más adelante nos vamos a encontrar, hermanos, con otro tema que es realmente importante. Espero que después de este estudio, hermanos, ustedes ya no lean esa palabra solamente así por encimita. En su lectura diaria, usted cuando se encuentre con este texto o esta referencia va a saber que inmediatamente está haciendo referencia a una persona que tenía un liderazgo, hermanos, que tenía una responsabilidad dentro de la congregación, hermanos. Más adelante, hermanos, en los próximos versículos nos vamos a encontrar con esto, hermanos, que muchos de nosotros necesitamos practicar y compartir, y es acerca del arrepentimiento para con Dios. Esto, hermanos, este estudio en el cual voy a tratar de desarrollarlo descansando en que el Señor es quien va a guiar ese próximo estudio, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por haber venido. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias, hermanos, por lo que hoy venimos a aprender. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos diste, Señor, de haber venido y de escuchar, Señor,